A ver si te crees que eres algo en mi país. Escoria. La frase es del pasado mes de enero. La tuvo que escuchar una mujer de 77 años, a quien un hombre decidió atacar a voces con estas y otras frases. Era una mujer ecuatoriana de 77 años que viajaba en el metro de Madrid. El odio coge el transporte público, trabaja junto a nosotros en la oficina. El odio a veces es silencioso, pero llena discursos, nos rodea y a la vez muchas veces está dentro de nosotros. El odio tiene que ver con el racismo, con la orientación sexual, con la religión, con el sexo, pero también con el nivel económico o incluso con la edad y el peso. Sí, vamos a hablar de odio porque tengo aquí en mis manos un estudio que lleva por título precisamente Cartografía del Odio y que firma Maite Pagaza Urtundúa. Maite Pagaza es eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y ha impulsado este trabajo en el que analiza un fenómeno, ahora nos lo va a confirmar ella, que todos lo sabemos, no para de crecer, no solamente en Europa. Maite Pagaza, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un estudio, Cartografía del Odio, que surge precisamente porque es evidente, ¿no? Los actos de odio en Europa son un fenómeno creciente. También se denuncia más, pero es evidente que está creciendo en el continente. Sí, el hecho de que se haya normalizado la utilización como bastante anónima en las redes sociales de lo que a uno le sale de las tripas ha desinhibido bastante el pensamiento. Y cuando eso ocurre, terminan desinhibiéndose las conductas reales. Así que nos fuimos preocupando, fuimos notando al final del mandato anterior de que algo estaba ocurriendo, de que teníamos que empezar a estudiarlo, ¿no? Lo cierto es que hemos coincidido con que también algunas instituciones europeas están muy preocupadas y la Comisión Europea en diciembre va a venir al Parlamento a pedirnos permiso para ir al Consejo e intentar incluir los delitos de odio como eurocrímenes. O sea que sí, algo está pasando. No lo vemos completamente porque el 9 de cada 10 delitos de odio, según la Agencia de Derechos Fundamentales, no se denuncia. Las personas más vulnerables ni tan siquiera muchas veces saben que pueden denunciar, o sienten vergüenza, o están estigmatizadas, o piensan que no vale para nada. Maite, ¿por qué se centra en España, Alemania, Francia, Italia, Hungría y Polonia? ¿Por qué en estos países en concreto? Pues porque no podíamos analizar los 27. Abarcar una todo, pequeña ¿no? oficina no podía abarcarlo todo. Y pensábamos que era mejor empezar con una base segura que tuviera que ver con lugares donde considerábamos que a lo mejor podríamos llegar a hacer bien la minería de los datos y que nos daría la visión de distintos lugares geográficos y sociales de Europa y bastante población, porque si pensamos en Italia, en España, en Francia y en Alemania, son países muy poblados, y Polonia, o sea que nos daba bastante foto de lo que puede estar pasando en el conjunto. Y personalmente, cuando has empezado a manejar los datos, a conocer la realidad, te pregunto personalmente, luego hablamos del estudio, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Lo que más te ha llamado la atención o incluso dolido? Bueno, es que no han sido datos, han sido historias, claro. Han sido vivencias, ha sido un paseo por el infierno. Había días en que, después de trabajar con la base de datos que hemos creado, con 80.000 elementos, ahora estamos a punto de presentar una gran base de datos. Va a ser muy importante porque lo va a poder utilizar cualquiera de forma muy intuitiva. Era el paseo por el infierno, el ver barbaridades. Por ejemplo, que en un lugar del sur de Italia unos niños chiquitines, posiblemente de origen magrebí, que iban a comprar un helado, uno de los niños de 3 añitos se separó de su hermanito y se fue a ver un bebé. Y cuando se estaba acercando al cochecito, el joven papá del cochecito, le pegó una patada y lo lanzó volando por el aire varios metros, simplemente pues porque el niño pues tenía un origen distinto. O los incendios en Alemania, en las casas donde están alojadas las personas que buscan pues refugio o que han llegado pues migrando de lugares de otros continentes. O, en fin, cosas así han sido muy duras
Hemos tenido que hacer un estudio de datos para poder hacer una comparativa, pero sobre todo en el informe hemos puesto muchos estudios de casos para que la gente se dé cuenta de lo que hay detrás de cada número. Claro. Te tengo que preguntar, ¿de qué manera odiamos los europeos, o al menos los ciudadanos de estos países que han sido estudiados, ¿no? Porque hay diferentes tipos de delitos de odio. Siempre pensamos en las agresiones racistas, ¿no? En los ataques a la comunidad gay, LGTBI, pero hay diferentes tipos de maneras de odiar. Sí, hay muchas maneras de motivación del odio social. El mecanismo del odio es el mismo. Los prejuicios o la construcción del enemigo se pueden activar por cosas muy diversas, por el color de la piel, por la orientación sexual, por la edad, por el aspecto, por tener una discapacidad, por ser pobre, por ser distinto desde un punto de vista ideológico, en el caso del COVID incluso por ser sanitario. Las motivaciones, y además algunas se acumulan unas con otras, pueden ser variadas. Pero sí hay algunas especificidades dentro de que la foto que tenemos no es completa, porque el fenómeno de la infradenuncia es... vemos la punta del iceberg. Claro. Hemos podido ver qué está denunciado o qué está indicado, pero todo lo que no está indicado no podemos imaginarnos algunas cosas, pero no lo tenemos completamente claro. Por eso estamos pidiendo que haya buenos observatorios, que los datos sean coherentes, que si se quiere actuar, y esto en diciembre cuando llegue la comisión se lo diremos, que si se quiere actuar necesitaremos buenos datos para poder hacer buenas definiciones. Sí hay cosas un poquito especiales. En Italia hemos visto más racismo y xenofobia. En España hemos visto más intolerancia política, pero también racismo y xenofobia. Y en general el racismo y xenofobia recoge el mayor número de delitos más graves, que son los que pueden tener agresiones físicas graves o incluso resultado de muerte. Los delitos más crueles, sin embargo, los más sádicos, son aquellos de tortura y de cosas terribles, de crueldad infinita hacia personas pobres, hacia personas con discapacidad y hacia personas trans. En varios lugares de Europa hemos visto casos de asesinato de personas trans que son descuartizadas y arrojadas a la basura. No nos ha parecido que fuera solo por casualidad. Y en cuanto a la discriminación COVID, estamos todavía luchando contra la pandemia, contra esta realidad. También se producen delitos de odio, se señala a personas, a ciudadanos europeos. Bueno, hay motivaciones. La manera de articular bien el miedo, por una parte, claro, que hace sentirle a uno atacado por otro. Es un tema psicológico, muchas veces la percepción no es real, pero es una percepción. Entonces, se siente atacada la persona que genera el discurso o el incidente de odio. Es como el mundo al revés, pero es así. Y otras veces activa otro tipo de prejuicios. Por ejemplo, uno de los casos más terribles que hemos contemplado es el del autobús con abuelos, en lo peor de la pandemia en España, que fueron apedreados por vecinos porque los estaban trasladando, intentando salvarlos de que se muriesen, intentando llevarles a una residencia donde estuvieran mejor, algún lugar donde estuvieran mejor. Sí. Pero hay casos, por ejemplo, en algún país europeo, no sé si es Polonia o Hungría, no lo recuerdo ahora mismo de memoria, donde se ha intentado acusar, en algún sitio se ha intentado acusar a los gitanos, en otro a los judíos, en otro a las personas con una orientación sexual LGTB, de ser los portadores o los expandidores del virus. En España, pero no solo en España, hemos recogido datos de sanitarios que se están jugando la vida por nosotros, que han sido unos héroes, que sin embargo en sus vecindarios, en algún caso, me imagino que en la mayoría de los casos la gente les aplaudiría, pero en algún caso rayarles el coche, amenazarles, poner en el ascensor cosas tan asquerosas como que se largasen. Y eso era exactamente lo mismo que a nosotros nos pasaba en el País Vasco cuando nos jugábamos la vida también por nuestros vecinos. También a veces nos ponían ese tipo de señales, de que nos marchásemos para que si nos ponían una bomba nos explotase a nosotros. Bueno, el miedo genera comportamientos muchas veces antiéticos.
Hace un momento hacías referencia a una serie de delitos de odio, ¿no? Relacionados con el odio, que están, por así decirlo, fuera de radar, ¿no? Pensamos, hay ciudadanos que se sienten odiados, acosados y que acuden a una comisaría y lo denuncian. Pero estaba pensando, por ejemplo, en otro tipo de delitos, el odio al pobre, ¿eh? O a la persona que es obesa. Claro, uno piensa, un ciudadano obeso que es insultado cuando pasea por la calle, pues no se va a acercar a denunciar este hecho, pero eso es odio también. Sí, es un tipo de estigmatización o de discriminación o de prejuicio. No sabemos si es odio o es desprecio, pero en todo caso aquel que ataca o menosprecia a alguien por su peso se considera superior. Se considera superior. No hemos encontrado ataques físicos, pero es muy posible, porque no hemos entrado en el campo escolar, pero es muy posible que si bajáramos la mirada al entorno escolar nos encontrásemos a niños que sufren acoso por motivo de sobrepeso. Creo que es muy importante que trabajemos en esto, porque si todas las conductas que desprecian la dignidad humana en la escuela enseñásemos a canalizarlas y no mirásemos hacia otro lado, los educadores y los niños, los pares, es muy posible que algunos de esos acosadores que luego se convierten en hordas juveniles que pueden pues, también atacar a personas por su aspecto físico o por la pobreza, tuvieran un mayor reproche social, estuvieran más educados. Es posible que evolucionasen, por una parte, llegasen a desarrollar pues, ese valor del respeto al otro. Y por tanto muchas de estas barbaridades, porque hay tortura simplemente por divertirse, no llegarán a pasar. Maite, inevitablemente tengo que preguntarte por Euskadi y por las víctimas de ETA, ¿no? Porque el informe Cartografía del Odio pone sobre la mesa también que las víctimas del terrorismo de ETA muchas veces sufren por partida doble la violencia, ¿no? Pasado el tiempo, además, después de todo lo que se ha vivido en Euskadi y en nuestro país. Sí, la revictimización es una de las cosas que hemos podido observar, no solo con las víctimas del terrorismo, también con las víctimas del Holocausto. Todavía hay víctimas del Holocausto vivas y hay memoriales que existen. Pues los memoriales y las placas, los memoriales de las víctimas del Holocausto y las placas de víctimas del terrorismo son atacadas con saña muchas veces. Las tumbas de víctimas del terrorismo y las tumbas de víctimas del Holocausto también, o cementerios judíos también son atacados en Europa todavía. Y personas como Liliana Segre, la senadora que sobrevivió a Auschwitz y que dio testimonio desde los 60 años en los colegios italianos, tiene escolta policial. Le tuvieron que poner escolta por las pintadas amenazadoras en los coles a los que iba a ir, en las redes, terrible. Y porque, siendo una mujer anciana, una mujer maravillosa, por cierto, la pudimos escuchar en el Parlamento Europeo hace 2 o 3 años, está con escolta policial. Y hace muy poquitos días fue atacada Consuelo Ordóñez, no es la primera vez. Consuelo y yo hemos sido atacadas y vejadas también de forma machista, con pintadas terribles en las que, además, al lado de decir cosas bárbaras, lo puedo asegurar, había emblemas de ETA. O sea que, y los homenajes a los etarras cuando salen de prisión por no haberse arrepentido, porque si han hecho una reinserción, entonces no tienen homenaje. Siguen ocurriendo y eso abre las carnes a muchas familias. Y podríamos seguir hablando y conociendo más detalles de este informe. Después de todo lo leído, después de manejar los datos, detrás de esos datos hay historias concretas, hay caras, hay familias, hay personas, Maite. Una puede llegar a entender por qué odiamos. Sé que estamos viviendo, todos somos conscientes del momento de crisis, se pone en duda al propio sistema, hay frustración, hay mucho miedo. Uno puede llegar a entender por qué se ha generado, por qué se están incrementando los delitos de odio. Porque hay posibilidades, porque ese anonimato de las redes sociales que ha sido tan liberador también ha liberado lo peor de nosotros. Y también porque es como una autopista en la que se puede inducir a odiar. Hay también
polarización inducida incluso por potencias extranjeras que saben que así, polarizando, siendo intolerantes con el que piensa distinto o es distinto, pueden terminar con las propias democracias, con su calidad. Nosotros en este informe lo hemos escrito con mucha delicadeza, porque lo que queríamos era que quien puede tener prejuicios sobre algunas de las motivaciones y no sobre otras, leyera de principio a final cada una de las historias, porque también hemos encontrado que hay un ojo que cerramos hacia ciertas manifestaciones de odio y no hacia otras manifestaciones. Podemos ser muy solidarios con unas cosas y muy ciegos con otras. Lo hemos escrito de una manera muy poco marcada desde el punto de vista de los sesgos ideológicos o de los sesgos en general, para ver si así alguien podía pasar desde el principio hasta el final y ver que cada ser humano vejado, y da igual por qué motivo, da igual por una ideología que nos guste o no, por el color de piel, por ser pobre o no, por su aspecto físico, por tener discapacidad. Nosotros lo que queríamos es que se vea cada una de esas personas, esa tortura, la vejación, los insultos, y que se pongan en el lugar del otro. Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. Hoy nos ha hablado de este informe, de este estudio, cartografía del odio, la realidad que se vive en este momento, que se puede vivir no solamente en las redes sociales, en la calle, paseando por la calle, sentándote en un banco o en un restaurante o tomando el metro. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Maite. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días.